Posgrados de Universidad Mayor presenta. Se dice que algo huele mal en Freirina. Estamos hablando del lugar que ha tenido que acoger a una de las plantas productoras de cerdos más grandes del mundo. AgroSuper está en este lugar, pero debe irse el viernes de esta semana, 25 de noviembre, vence el plazo. ¿Qué es lo que ha pasado? Hoy nos enteramos en Mesa de Diálogo. Mesa de Diálogo, desde la Confitería Torres. Hoy nos acompaña Andrea Cisternas, técnico agrícola y vocera del movimiento socioambiental Valle del Huasco. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva mesa de diálogo. Como siempre, muchas gracias por acompañarnos, por sumarse a estas mesas donde debatimos y conocemos distintas realidades, diferentes temas, y además los saludamos porque siempre nos están enviando sus mensajes a través de las redes sociales. Como siempre, nos instalamos en la Confitería Torres, este clásico en el centro de Santiago, y desde aquí llegamos a ustedes a través de El Mostrador TV. Seguramente han escuchado hablar en muchas notas de prensa sobre la situación que se está viviendo en Freirina. Es imposible olvidar aquella situación cuando en la discusión del día 21 de mayo, cuando se da la cuenta pública, aparecen estos letreros y se empieza a hablar de lo que estaba ocurriendo en Freirina y se decreta una alerta sanitaria. ¿Qué ha pasado desde ese momento a la fecha? Andrea, gracias por acompañarnos, por estar junto a nosotros y por tener la disposición a contarnos sobre esta realidad. Nosotras hemos conversado en otras ocasiones, estoy bastante al tanto de lo que ustedes están viviendo, pero creo que es un momento importante que tú le cuentes a la gente cómo es Freirina hoy día. Bueno, muchas gracias por la invitación. Es sumamente importante para nosotros como comunidad de Freirina que esto lo sepa la gente, cómo realmente se están llevando las cosas y cómo está, como bien dijiste, el pueblo de Freirina. Freirina en este momento está bastante indignado por cómo ha reaccionado el gobierno frente a nuestra situación, frente a la petición de una comunidad organizada, al decidir en las calles y en las urnas que ya no quiere esta empresa, no por un simple capricho. Esta empresa realmente es inviable para nosotros, es inviable para nuestra comunidad, es inviable para el Valle del Huasco, por un tema muy simple, por la escasez hídrica que tiene nuestro valle. Nosotros, obviamente, esto nace porque tenemos de vecino ya a una ciudad que tiene un problema hídrico que es Copiapó. Frente a eso, nosotros no queremos vivir de esa manera. Tenemos también como referente, como está viviendo hoy en este momento San Pedro de Melipilla, teniendo en esta sexta región como cuna la agroindustria y sabiendo además que la agroindustria es contaminante de sus napas subterráneas, la falta de agua para los agricultores, que si sabemos que de esa parte desde el sur de Chile la agricultura es básica, es de nuestras raíces. Y si en el sur de Chile tienen problemas del abastecimiento de agua, ¿cuánto más en el norte del país? En el norte, justamente. Claro. Así que frente a eso nosotros como comunidad organizada se decidió, se investigó y se organizó al decir basta de abuso, porque hay que recalcar además que nuestra zona, Valle del Huasco, es una zona de sacrificio. Tenemos que recordar además que en el Valle del Huasco... ¿A qué te refieres con una zona de sacrificio? Zona de sacrificio es donde imponen muchos megaproyectos contaminantes a una pequeña zona. El Valle del Huasco es muy cortito. En pocas horas podemos estar en la playa como podemos estar en la cordillera. Y frente a este hermoso valle, que es la última frontera verde del norte de Chile, fértil, tenemos en la cordillera Pascualama, megaproyecto de barro y gold, minera de oro. Al centro de nuestro valle tenemos este megaproyecto que es AgroSuper. Y en la costa tenemos 5 termoeléctricas, llamadas Guacolda, más una planta de acero que trabaja allí mismo. O sea, y otras empresas que están aliadas también, El Morro y otros megaminerías que quieren instalarse y otras que ya están en proceso. Frente a eso nosotros no podemos vivir sanamente. Huasco, hay gente que el índice de cáncer es demasiado alto a nivel de Chile. Nosotros, el tema de AgroSuper, ahora en este momento estamos viviendo una situación bastante crítica. Nosotros desde agosto, para hacer recapitulemos un poco. Claro, recapitular un poco. Desde agosto nosotros estamos tratando, dimos primero las primeras denuncias. Perdona, Andrea, para ir un poco más atrás. Sí. Discusión del presupuesto, se da a conocer
el día 21 de mayo, la cuenta pública, se empieza a hablar de esta situación, aparecen estos letreros, algunos parlamentarios indignados, me acuerdo la figura de la senadora Allende, que da a conocer en estos letreros lo que estaba pasando en Freirina, se decreta alerta sanitaria y se establece que la planta tenía una cantidad de meses para sacar a los cerdos que estaban en este lugar y resolver la situación, teniendo ellos una aprobación medioambiental para poder funcionar. Justamente, de hecho, el plazo que estipularon en un decreto supremo es ahora este 25 de noviembre. Ese es el plazo que entregó el gobierno, firmado por el propio presidente Piñera, que el 25 de noviembre no debe haber ningún chancho en nuestra comunidad. Claro. Frente a eso, nosotros, obviamente, como una comunidad 800.000 cerdos. aproximado, nosotros como comunidad, respetando lo que dijo el gobierno, porque es la primera autoridad, le creímos. Y esperan ustedes que se cumpla el plazo. Nos mantuvimos al margen, nosotros como comunidad tratamos de introducirnos en este proceso. Frente a eso, el 22 de mayo, cuando el ministro Mañalich entregó el decreto del decreto supremo para que se pusiera el plan de cierre y la alerta sanitaria. Recordemos que él también nos entregó, estaba estipulado entregarnos un plan de cierre, cosa que jamás llegó. Y ese plan de cierre era muy importante. ¿Qué debería incluir ese plan de cierre? Porque me imagino que también hay algunas implicancias legales que puede significar que un gobierno, un Estado en este caso porque había sido aprobado en el gobierno anterior, pero le da autorización a este lugar para funcionar, le pide los estudios de impacto ambiental y en base a eso le dice sí, usted puede operar, luego decirle, mire, va a tener que cerrar, va a tener algunos costos asociados. Justamente, el plan de cierre consiste en la cronología de cuántos cerdos van a salir por mes, un ordenamiento de este funcionamiento, cosa que a la comunidad a nadie le llegó. Frente a eso, esperamos, de hecho el 19 nosotros enviamos una carta, un comunicado el 19 de julio y el gobierno responde que el 19 de julio, el martes 19 de junio, nos llega el plan de cierre, que hasta el momento jamás lo hemos tenido. Frente a eso también se alertó este tema de la alerta sanitaria, que esto pudo haber sido una catástrofe sanitaria, porque era bastante grave lo que ocurría. Y el ministro Mañalich iba a desembolsar todo lo que era el arca del gobierno para tratar este tema muy importante que era la alerta sanitaria. Frente a esto, solamente nos llegó a Freirina una paramédico jubilada, que lo único que hacía era, cuando llegaba la gente, era decirle que por favor usara bien el jabón y el cloro en su casa. O sea, frente a eso nosotros, si es una alerta sanitaria de esta magnitud, de que estamos hablando que... ¿Tú me puedes explicar lo que significa una alerta sanitaria de esta magnitud? Porque recuerdo que empezaron a morir los cerdos al interior del lugar, se hablaba de fosas comunes, la contaminación de las napas subterráneas. Justamente. ¿Qué puede implicar esto para la ciudadanía? ¿Focos de contagio? Justamente, focos de contagio de cólera, tifus, todas esas enfermedades gastrointestinales. Además del mal olor que había ya instalado. Además del mal olor. Y frente a eso, además, un dato que nosotros hemos buscado también, los malos olores pululan obviamente... Son partículas, claro. Hongos, y producen hongos a la garganta. Como esta catástrofe, supuestamente, de esta alerta sanitaria, nos llegó esta señora que es una paramédico jubilada, sin obviamente desmerecer de lo que es una paramédico. Cuando el ministro nos dijo que iban a enviar científicos, biólogos, todo el personal que requería Freirina para esta situación grave que estaba ocurriendo, que nosotros estamos claros que fue única nacionalmente, porque no ha ocurrido otra de esta magnitud en tema animal, agroindustria. Frente a eso, nosotros como comunidad quisimos participar en esta alerta sanitaria, poner unos focos en cada barrio con una enfermera, porque la cantidad de gente que iba a estar con malestares era enorme. Recordemos que Freirina tiene 6.000 habitantes, 4.000 viven en la parte urbana y el resto de 2.000 son distribuidos en las partes rurales, cosa que cuesta mucho entrar a un lugar, a la posta de Freirina, entonces había que tener foco localizado en los alrededores de Freirina. Frente a eso no llegó nadie, solamente la Seremi de Salud con un grupo que poco contacto tenía con nosotros a informar todos los jueves en Freirina. ¿A informar qué? A informar supuestamente los informes de agua, análisis de agua
y cómo estaban llevándose los olores. Un estado de situación en el Claro, fondo. Ya. justamente, era lo que ellos tenían planeado hacer solamente. Y un estado de que no, aquí no pasa nada. ¿Cómo avanzaban? Y frente a eso, bueno, obviamente ahora nos hemos dado cuenta que la Seremi nos mintió en cuanto a cantidad de cerdos realmente habían en Freirina, y nos mintió en muchas otras cosas, como por ejemplo que tenían que informarnos, porque ella era la interlocutora válida para nosotros y el gobierno. Claro. Nos mintió como por ejemplo el tema de las cerdas que estaban en gestación. Supuestamente nosotros lo primero que pedimos era que se cesara La reproducción, por supuesto. Obviamente. Y eso hasta el momento nosotros tenemos duda de que se esté haciendo, se esté llevando a cabo. Porque no hay nadie que nos diga en papel, en cuanto nos diga en un papel certificado que diga esto es verdad, esto hasta aquí llegó la reproducción. O sea, se podría establecer que hay una brecha enorme entre la realidad y lo que figura en los discursos. Justamente, mucho, o en el papel. tremendo. Frente a eso, nosotros en agosto empezamos a hacer las denuncias responsablemente, levantar comunicados, advirtiendo que en agosto era la mitad del plazo. Claro. Y ni siquiera llevaban la mitad de los cerdos Fuera de sacados la planta. de la planta de Freirina. Gracias. Y frente a eso, nosotros obviamente, responsablemente, hicimos las gestiones, las averiguaciones correspondientes, comunicarnos con la Seremi, tratando, buscando el diálogo, que se nos diera la cara al decir que esto, o desmentirlo, o decir que es verdad. Nada dijeron, seguimos con nuestro comunicado, con nuestra denuncia. Frente a eso también denunciamos que el tema de los líquidos de AgroSuper que tiraban los purines crudos a suelo desnudo. Recordemos que AgroSuper está sobre un terreno que debajo están las napas subterráneas de las cuales nosotros tomamos agua, que es el chorro. Frente a eso, esta empresa también sale, obviamente, lo único que ha hecho hasta el momento es limpiar su imagen. También tenemos que tener claro que dentro de su limpieza de imagen trabaja el señor Eugenio Tirone, con gestión social. Y a raíz justamente de esa participación, de que él se sumara a esto, en algún minuto se dijo que la gente de la planta o el empresario correspondiente estaba tomando contacto con la gente de Freirina, de la localidad, para generar alguna especie de diálogo y llegar a acuerdos con la comunidad de la manera en la que se iba a seguir trabajando. ¿Esto ocurrió? ¿Ustedes los llamaron? ¿Les dijeron, no, nosotros somos AgroSuper y esto es lo que tenemos para ustedes? No. Tuvimos dos contactos con AgroSuper, uno fue a principios de abril, que era cuando la gente ya empezó a manifestarse por el tema de los olores, y la mentira más grande, que yo la tengo muy clara, nos dijeron en 2 semanas se terminan los olores. Hasta el día de hoy esperamos esas 2 semanas. Nunca ha pasado nada. ¿Eso todavía es una realidad en Freirina? Todavía es una realidad en Freirina. De hecho, la gente hoy en día está poniendo sus denuncias en fiscalía, ya no en Carabineros. ¿Cómo es Freirina, Andrea? ¿Cómo funciona la vida en Freirina? Freirina es una pequeña comunidad, tiene bastantes tradiciones. Una de ellas es ver a nuestros ancianos, tomar el sol afuera de sus puertas, donde abre sus ventanas, corre el aire, tomar el sol en la mañana, en la tarde, se juntan, se abastece de la economía primaria, agricultura, pesca. Frente a eso nosotros, además de reunirse familia, es bastante pacífico, Freirina, es tranquilo. Nosotros siempre estamos contentos de que podemos dejar la llave puesta en la puerta y no pasa nada. Confiadamente. Confiadas. ¿Y esas cosas han cambiado en el último tiempo, Bastante, me imagino? Sí, bastante. Tenemos que recordar que AgroSuper es un megaproyecto. Hay una población flotante en Freirina. En Freirina ocurrió un asesinato que jamás había visto por esta población flotante. Llegó la pasta base, prostitución. Y todo eso nos trajo AgroSuper. Es el desarrollo que nos trajo AgroSuper a nosotros. Es el desarrollo que ellos se llenan su boca hablando del desarrollo, que vamos a poner una... En Freirina no hay nada que no haya entregado AgroSuper. Solamente penas, rabia, indignidad, porque no podemos llamar una vida digna a Freirina. Andrea, vamos a hacer una pausa. Estamos conversando con Andrea Cisternas, ella es vocera del movimiento social Valle de Huasco, y al regreso le vamos a preguntar más de lo que está ocurriendo en Freirina en torno a esta planta de AgroSuper. No se vayan. Ya regresa Mesa de Diálogo. MBA, especialidades médicas y odontológicas, diplomados y magíster,
Encuentra en Universidad Mayor el posgrado que buscas. Programas de alta especialidad y nuevas tendencias. Si sabes lo que quieres, encuéntralo en Posgrados Universidad Mayor. Nuevo Campus Alonso de Córdoba Las Condes. Estás viendo Mesa de Diálogo. Gracias por quedarse junto a nosotros. Regresamos en este segundo bloque de Mesa de Diálogo. Conversamos con Andrea Cisternas sobre la situación que se está viviendo en Freirina en torno a esta planta de AgroSuper, una inversión de $800.000 que por cierto tiene que ser recuperada en el tiempo y bueno, en este momento hay bastantes dificultades respecto de eso. Cuando conversamos la última vez, Andrea, tú me decías que quedan 300.000 cerdos todavía, lo que está lejos, por cierto, de cumplir la meta en cuanto a la cantidad de cerdos que debían ser retirados de este lugar, que era la totalidad y, por cierto, también en el tiempo que se les dio como plazo. Y además, me contabas tú, mueren más o menos 10.000 animales al mes. Esto es tirado directamente al suelo, en el fondo, a fosas donde se genera esta tremenda contaminación. ¿Hay manera de generar alguna especie de punto medio en esta situación? ¿Hay alguna medida como de término medio en algo que a todas luces cuando uno te escucha y sabe que la situación de la manera de vivir de Freirina se ha visto tan afectada, donde hay problemas de salud, donde la vida cambió rotundamente, ¿existe alguna opción de que AgroSuper pudiera seguir trabajando en ese lugar, funcionando en ese lugar, pero sin generar el daño que se está haciendo? No, la verdad que no, porque el daño que ya está hecho. Siempre hemos dicho que el tema nuestro es el tema hídrico. Recordemos que nuestra cuenca del río Huasco está en escasez hídrica. ¿Cuánta agua se usa en AgroSuper? Diario alrededor aproximadamente de 4.752.000 litros. Y eso con 50.000 hembras. ¿Y eso en comparación a lo que usaría la ciudadanía, por ejemplo? Es se compara entre Valparaíso y Viña del Mar juntos. En el consumo diario de la ciudadanía. O sea, es una gran cantidad. O sea, lo que se usa en términos de agua para mantener los cerdos de la planta es completamente superior a lo que usa la población de Freirina. Sí. Que son 6.000 personas. 6.000 personas. 6.000 personas. Es bastante. ¿Y cómo es posible que alguien apruebe el funcionamiento de algo con estas cifras? Por cierto, que fue aprobado el año 2006, consultora que da los estudios de impacto ambiental de donde trabajaba de la señora Michelle Bachelet y donde trabajaba María Ignacia Benítez, que es la actual ministra de Medio Ambiente. Sí. Y que decidió marginarse de este problema justamente por el conflicto de interés que se podría generar. Justamente. Nunca ella se ha pronunciado en nada, al igual que el señor ministro Mañalich, que es gran responsable de todo este problema. Pero que salió a decretar la alerta sanitaria y a decir que esto había que frenarlo. Justamente. Pero de ahí a que eso es lo que nosotros no nos explicamos. ¿Cómo puede llegar alguien al decir que se decreta una alerta sanitaria? La primera autoridad de salud. Claro, el ministro. Y luego, aquí nos vemos. No hace nada. No hizo nada con la alerta sanitaria. No envió los profesionales requeridos para nuestra comunidad. Y hasta el día de hoy, nosotros que desde septiembre estamos tratando de hablar con él, buscar el diálogo y jamás nos ha dado la cara. O sea, eso yo lo encuentro bastante poco hombre, por no decirlo de otra manera. Bastante poco hombre. Andrea, las autoridades han visitado Freirina, más allá del ministro de Salud. ¿Hay tal vez otras autoridades involucradas en esto? No sé, desde el lado de las seremías, de alguna parte. Ninguna. Nosotros tuvimos que rebuscar a duras penas una reunión con el intendente nuevo, que yo lo recalco que es empresario también él, a nuestra comunidad, para que explicara cuál es el tema que llevábamos en Freirina. El 5 de septiembre nos reunimos con él y de ahí nunca más se vio. ¿Y sirvió de algo esa reunión? Nada. Lo único que sirvió fue que el propio intendente dijo que en AgroSuper habían 20 pozos de agua subterránea, pero que no lo estaban usando. Es bastante irrisorio si esa empresa... ¿A quién le consta? ¿A quién le consta? Si requiere una gran cantidad de agua y que no estén usando esos pozos, es bastante dudoso lo que está ocurriendo allí. Para nosotros mismos, como comunidad, nos sentimos engañados, abandonados por el Estado chileno.
porque ninguna de las autoridades correspondientes nos ha dado la cara como corresponde. Yo les quiero contar que revisando dentro de los estándares de la producción de cerdo, Chile está entre los que más cerdos produce, y uno se pregunta por qué en países más desarrollados no existen plantas del volumen de la que estamos hablando, que además no está instalada en Santiago, sino que está instalada en una pequeña localidad como es Freirina. Y claro, a estas alturas, considerando cuáles son todos los costos para la salud, para la vida de las personas, creo que no hay países que estén dispuestos a asumir lo que esto significa. Yo me imagino el tratar de instalar esto en Santiago y se generaría un escándalo de proporciones. Sí. ¿Por qué finalmente el costo del progreso para las ciudades lo terminan pagando las pequeñas localidades? Mira, ese es el gran problema. Estas grandes empresas a nivel nacional que se instalan en pequeñas comunidades, lo único que ven es el bien económico. Es el bien económico ante la vida. Es más, nosotros analizando todo el tema, el contexto que estamos viviendo hoy en día en Chile, estas grandes empresas matan la raíz pura de Chile. En cada comunidad siempre hay cultura propia, identidad. Ya sean los pescadores artesanales, ya sean señoras que tejen. Claro. Diversas culturas y diversas artesanías. Y que es parte del patrimonio, Parte que uno del debería patrimonio. preservar. Y es al contrario, en Chile pasa lo contrario. Matan el patrimonio chileno y siguen estas grandes empresas que solamente traen cosas de afuera, andar con las tendencias gringas, con las tendencias europeas. Bueno, ¿y qué pasa con la propia identidad chilena? ¿Y qué pasa con la pesca? Porque, perdona Andrea, si yo te fuera a visitar en Freirina y tú me sirves un pescado de almuerzo, a mí me daría susto comer. Obvio, si tenemos, hay que pensar que en la costa de nosotros tenemos 5 termoeléctricas. Porque uno no sabe en el fondo qué grado de contaminación tiene, de dónde estás sacando eso. Justamente. Y además que nuestros pequeños, no hay que olvidar que nuestros pequeños pescadores, las pequeñas caletas están bastante preocupados con lo que está pasando hoy en día también. Y una de las explicaciones que se dio cuando fue atacado AgroSuper por esta situación es, bueno, nosotros estamos generando una inmensa fuente de trabajo y esto va a ayudar al desarrollo de la comunidad de Freirina, y entonces uno, tal vez desde una mirada muy citadina, empieza a poner en balance el costo del progreso, pero por otro lado la necesidad de trabajo de la gente. Dice, a lo mejor es necesario que esto exista para que también existan esas plazas de trabajo. Bueno, frente a eso, nosotros el impacto ambiental, AgroSuper promete 3.000 puestos de trabajo para la comunidad de Freirina. O sea, la mitad de Freirina podría trabajar ahí. Trabajar. Ya. Y hay 85 personas que están trabajando en AgroSuper, de Freirina específicamente. Hay una Pero es cierta una cantidad- cifra ínfima. Ínfima. Y las demás personas son alrededor de Freirina, ya sea Vallenar, Huasco, El Pino, Las Tablas, Nicolasa, Maitencillo, pequeñas comunidades que están trabajando ahí. Pero es un porcentaje mínimo. Alrededor, entre nuestra comunidad y las comunidades alrededor y más gente que AgroSuper tiene, que trae desde la sexta región a trabajar allá, suman 400 personas. O sea, no pueden refregarnos nuestra cara, tirarnos un puñado de trabajo por el bien común que es la vida. O sea, aquí hay una balanza, o sea, aquí está la vida, aquí está el trabajo, ellos 400 No puede esto puestos- pesar más que lo otro. no puede en ningún momento. Es lo que nosotros estamos ahora luchando. Ya no es una lucha de decir, oye, aquí esta empresa, no. Aquí nosotros nos damos cuenta que nos jugamos la vida. Andrea, y yo me imagino que a la hora, me imagino porque no sé si en la realidad es así, que cuando una ciudad pequeña recibe una invasión como esta, ¿hay alguna especie de diálogo con la comunidad previamente en cuanto a pongámonos de acuerdo nosotros como empresa o como gobierno que estamos respaldando el funcionamiento de esta empresa, queremos que funcione aquí, de qué manera se van a mitigar los daños en virtud tal vez de ayudar a la comunidad de otras maneras? ¿Eso existió en algún Mira, momento? Lo que existió allí, una consulta ciudadana, muy somera, muy bajo perfil. Y cuando se hizo la consulta, se hizo en una feria popular, llamando a la gente a decir que llegaba una empresa que es AgroSuper, que iba a entregar desarrollo y muchas oportunidades para la gente freirina. Pero te cuentan solamente lo bonito. ¿Y qué pasa después? Y espero que la ciudadanía tome una decisión con un grado de desinformación gigante. Justamente. Ya. Y es lo que ocurre a nivel nacional. Porque siempre llegan empresas, pequeñas comunidades y pintan que vamos a traer el desarrollo, hablan del desarrollo, pero es el desarrollo económico.
pero jamás ellos se paran o se detienen a pensar en el desarrollo humano. ¿Qué pasa con el desarrollo humano? Nosotros tenemos un gran retroceso como desarrollo humano, nadie lo ve. ¿Por qué tenemos que estar aguantando 8, 9, 10 horas de trabajo? ¿En qué momento tenemos una relación con nuestra familia? Hay que pensar desde allí, ¿para qué? Para mejorar nuestras bases, nuestros niños, nuestra familia, cómo se está criando, verlo día a día. ¿Quién se acuerda de eso? Nadie. ¿Y qué pasa? Pero sí, hay que luchar por tener el mejor auto, por tener el mejor teléfono, cosas que realmente en la vida nos sirven. A nosotros lo que en nuestra comunidad estamos acostumbrados al desarrollo humano, del vecino, de vernos, de abrazarnos, de saludarnos a todos. Si uno pasa, todo el mundo lo conoce, ese es un cariño, allá no hay individualismo. Y es la esencia del lugar. Es la esencia del lugar, cariñoso, acogedor, pero eso ya la gente, uno entra a Freirina y es qué pena decir, ah, tú eres de Freirina, ah, ¿dónde están los chanchos? Andrea, ¿los ejecutivos de AgroSuper viven en Freirina? No, viven en Vallenar, lejos de Freirina. O sea que en gran medida los efectos negativos de este mismo trabajo no los están padeciendo ellos. No, para nada. ¿Y en quién confían ustedes hoy día? En este momento solo confiamos en la ciudadanía. Nosotros, la verdad que queremos hacer un llamado de apoyo a nuestra comunidad. Nosotros siempre hemos estado... A esa cámara, directamente. Bueno, el llamado principal de nosotros es un llamado de apoyo a nuestra comunidad de Freirina. Freirina ahora en este momento está abandonada por el Estado de Chile, así de claro. ¿Por qué? Porque nadie, ni desde el gobierno regional ni del central, jamás han dado la cara a nuestra comunidad. Todas las cosas que han hecho, el cambio de la RCA, la provisión de funcionamiento, todo lo han hecho a espaldas de nuestra comunidad, siendo que nuestra comunidad decidió en las calles y en las urnas que este proyecto es inviable para nuestra zona. Frente a eso nosotros le hacemos un llamado a los pescadores, a los mapuches, a los estudiantes, a los trabajadores, a las pobladoras, a todos que se sientan llevados por este sistema, por este gobierno, que se levanten junto con nosotros. Porque nosotros vamos a dar la lucha. Estamos decididos a que esta empresa cumpla con lo que dijo, que es el 25 de noviembre se tiene que ir de nuestro territorio. Y eso nosotros como comunidad organizada e informada lo vamos a hacer cumplir. Cueste lo que cueste. Si el ministro no nos dijo nada, nos deja las puertas abiertas, ¿para qué? Para tomar nuestra defensa en nuestras propias manos. Así que eso lo dejamos claro. Nosotros siempre hemos estado en apoyo de todas las movilizaciones, movimientos sociales, estudiantes, los mapuches, siempre seguimos al frente de lo que está ocurriendo, porque ellos son nuestros hermanos y la lucha en este país es una sola. Y frente a eso tenemos que dar la lucha, no dividirnos por conflicto, porque aquí el que nos sigue nosotros, el que nos está matando, es este gobierno y este sistema capitalista. Y frente a eso tenemos que unirnos y seguir adelante, porque en la unidad, la convicción y la organización está la victoria. Frente a eso tenemos que seguir adelante. Y eso es lo que está haciendo hoy en día Freirina. Salir adelante con los brazos en alto para decir que ganamos esta batalla, que no va a venir ninguna empresa megaproyecto a pisotearnos nuevamente. Y vamos a hacer cumplir lo que prometió el señor Piñera, que tampoco se ha pronunciado y que está claro que su firma y su palabra no vale nada. Y frente a eso nosotros vamos a hacer cumplir lo que ellos no cumplieron. Andrea, vamos a hacer una pausa en Mesa de Diálogo, pero al regreso te quiero preguntar justamente cuáles son las medidas que van a hacer para que esto se cumpla. Regresamos con más en el próximo bloque, no se vayan. Ya regresa Mesa de Diálogo. Conéctate con El Mostrador TV. Búscanos en Facebook. Síguenos en Twitter. Comparte nuestros videos. Y revisa nuestra web. Nos mantenemos conectados a ti gracias a las redes. El Mostrador TV. Estás viendo Mesa de Diálogo. Estamos de regreso con más en nuestra Mesa de Diálogo. Gracias por quedarse junto a nosotros en este último bloque. Antes de seguir nuestra conversación, tenemos que saludar a Universidad Mayor, un lugar donde puedes encontrar programas de alta especialidad y nuevas tendencias. Si sabes lo que quieres, encuéntralo en Universidad Mayor.
Y tengo en mis manos este boletín informativo del Movimiento Social Valle de Huasco, Algo Huele Mal, que nos trajo Andrea, donde relatan parte de lo que ha ocurrido, quién nos roba el agua, dice el prontuario de AgroSuper, cuál es la situación legal, lo que ha ocurrido con la resolución de la calificación ambiental, que está bastante claro. Andrea, tengo algunas preguntas que hacerte específicamente que quiero que tratemos de abordar en este último bloque antes que se nos vaya el tiempo. Primero que todo, yo por Twitter he estado leyendo y siempre uno atento a lo que ocurre en las redes sociales que nos alertan de algunas cosas que no alcanzamos a ver a distancia. ¿Es cierto que llegaron fuerzas especiales a Freirina? Correcto. Tenemos que advertir que el gobierno prepara una violenta represión a Freirina. Hay fuerzas especiales en Freirina. Están en Vallenar, se han visto y nosotros hemos visto también. Y esa es la respuesta que el gobierno nos ha entregado hacia nosotros, siendo que nosotros siempre hemos estado abiertos al diálogo. El gobierno nos quiere imponer un proyecto que la comunidad rechazó a gran escala. Es cosa de recordar cómo salió la gente a las calles molesta. Y el corte de caminos y todo, yo lo recuerdo perfectamente. Y además que hicimos, la unión comunal de nuestra comunidad hizo una elección, como un plebiscito. Y en ese plebiscito se votaba si quería que se quedara la empresa o que se fuera. Hubieron 1070 votos que dijeron fuera la empresa, 60 votos que dijeron que se quedara. Frente a eso, O sea, aquí hay una mayoría que es a lo que ustedes representan hay una mayoría. y cada una de las decisiones que se van tomando es consultada con esta mayoría. Correcto. ¿Cómo funcionan? Nosotros desde que empezamos todo este movimiento social, se hacen asambleas todos los miércoles a las 7 de la tarde, asambleas de barrio. Perfecto. Tienen bastante convocatoria y nosotros actuamos bajo la inteligencia colectiva. En base de eso, nosotros nos desarrollamos, se habla lo que quiere que hable la asamblea y se realizan las actividades según lo que quiera la asamblea. Frente a eso, ese es nuestro gran trinchera. Te lo pregunto para tratar de entender cuál es el grado de representatividad de este movimiento social Valle de Huasco, sobre todo porque también aparecen voces desde el otro lado y gente que sí está de acuerdo con esto, que dice, no, en realidad no huele tan mal, no. Y uno dice, bueno, finalmente, ¿a cuántas personas representa este movimiento social? Sí, frente a eso nosotros estamos claros, en cualquier conflicto a nivel nacional o lo que hay, siempre va a haber una minimidad que está en acuerdo en estas empresas. Nosotros estamos claros que nuestra gente está en desacuerdo con esta empresa, ¿ya? Estamos claros, además, no tenemos que olvidar nunca que aquí está la mano del señor Tironi, que maneja como quiere los medios y puede hacer y deshacer a su manera por el tema económico. Bueno, no todos los medios. No todos los medios, obviamente, claro. respetando. Pero sí estamos claros que frente a eso siempre va a haber un mínimo porcentaje de personas que están de acuerdo. Pero no son la mayoría de la No es población la mayoría de Freirina. de la población de Freirina, correcto. Además de Freirina, nosotros estamos acompañados de Huasco, gente de Vallenar, de Domeico y de los alrededores de nuestro valle. Andrea, tú eres técnico agrícola. Sí. O sea, entiendes perfectamente el manejo también de lo que implica la cifra, la jerga en particular que se usa en este caso. Correcto. ¿Tú has tenido oportunidad de visitar la planta AgroSuper, Sí. de preguntarles cosas, de meterte un poco más? Sí, correcto. Yo he ido para allá, fui a fiscalizar en conjunto con la Seremi de Medio Ambiente, Ya. o sea, perdón, de Salud de Atacama. Y sí, iba preparada con mis preguntas, que yo las sacaba del mismo contexto de que ellos entregaron el impacto ambiental. Ya. De las cuales yo llevaba, por ejemplo, 10, 3 o 4 eran respondidas y el resto no me las respondían. Que de hecho las tengo acá, claritas. Tu libreta de apuntes. En mi libreta de apuntes. Por ejemplo, el tema de la fauna, porque recordemos que AgroSuper se instaló donde se florecía el desierto florido. 8 especies raras que no se dan en otro lugar fueron devastadas de nuestro territorio. ¿Quién responde frente a eso? Nadie. La arqueología, recordemos que ahí habitaban indígenas, tampoco nadie responde eso. La cantidad de agua no me respondieron. Y Andrea, así ¿por qué muchas sigues cosas. viviendo en Freirina? Porque es mi pueblo, nací, criada allá y no puedo permitir que esto ocurra. No puedo permitir que mi gente muera de esta manera, que mi valle desaparezca, mi cultura, mi familia, mis creencias, mi historia, historias de niña, mi ancestro, mis abuelos, todo está ahí. No puedo permitir que esto se acabe. ¿No estás cansada de la lucha? No.
Yo creo que cuando me canse va a ser cuando tengamos la victoria, Cuando lo hayan logrado. cuando lo hayamos logrado con unidad. ¿Y qué es lo que sigue justamente para lograr eso? ¿Cómo van a seguir trabajando en estos próximos días, me imagino, porque ya no queda nada? Sí, obviamente trabajar en conjunto, dar a conocer lo que está ocurriendo realmente en Freirina. Había anuncios de paralizaciones, Sí, de cortes de calle. ¿Lo van a hacer eso? ¿Es algo que todavía está por resolverse? eso, vuelvo a insistir, el gobierno no nos ha dado la cara. ¿Qué es lo que ustedes están Es esperando? lo que ¿Una respuesta nosotros oficial? estamos- Oficial, Ya. porque si ellos nos dan la cara, es como hacer la pregunta del Chapulín Colorado. ¿Y ahora quién podrá defendernos? Si no hay nadie, el poder de defendernos va a estar en nuestras manos. Y todo lo que haga la comunidad de Freirina va a ser netamente responsabilidad del gobierno, por no haber enfrentado a la comunidad, por no haber dado respuesta, por no entrar al diálogo. Y todo lo que haga la comunidad de Freirina va a ser legítimo, porque nosotros estamos luchando por la vida, por vivir por dignidad y obviamente por mantener nuestra cultura, nuestra historia y nuestra vida. Y eso es lo que nosotros estamos luchando. ¿Van a hacer algún último intento, algo más? Yo sé que ustedes entregaron una carta al ministro de Salud. Que todavía no responde. ¿Hace cuánto tiempo? El 9 de noviembre, ya estamos, ¿qué fecha? 22, 23, y aún no responde. Y frente a eso, ¿qué tenemos que esperar? ¿Que ocurra algo grave? El gobierno aún así no aprende de sus errores. Recordemos qué es lo que ocurrió con Aysén, con Pelequén. ¿Por qué la gente tiene que salir a la calle? ¿Por qué? Cuando la gente le dice, oiga, mira, aquí está pasando algo, ya, pues póngase las pilas. Si ellos son simplemente administradores de nosotros. Nosotros como comunidad, como pueblo, somos los mandatarios. Y a ellos se le olvida eso. Se le olvida también que ellos son simples pasajeros en este gobierno, pero el pueblo es el que queda. Se le ha olvidado muchas cosas al gobierno, porque están cegados con el poder económico, con el poder político, y eso ellos no logran entender por qué estas comunidades reclaman si ellos traen desarrollo. El desarrollo es para ellos, no para nosotros. ¿Van a salir a las calles, Andrea? Si lo conviene la asamblea, sí vamos a salir a las calles. Por eso que el llamado está para todas las comunidades, para todos los que están en movimiento, como Caimanes, como Hidroicén. Todos están en un conflicto tremendo porque son pequeñas comunidades que quieren imponerle un proyecto. Las comunidades sabemos cómo vivimos, tenemos una vida tranquila, una economía primaria, tenemos historia, identidad, culturas propias. ¿Y por qué tienen que venir estos megaproyectos a devastarnos, a desarmarnos? Andrea, ¿hay alguna visión tal vez desde el exterior, algún experto internacional, algunas personas que estén muy metidas en esta materia, que den una opinión respecto a esto? Porque, claro, uno escucha las cifras, te escucha a ti relatar cuál es la realidad y uno dice, ¿cómo es posible que esto haya pasado aquí? ¿Cómo es posible que haya sido probado? ¿Cómo es posible que estamos viviendo hoy día, en virtud del desarrollo, del progreso, una situación que implica costos tan altos? Y uno ve que en otros países esto no pasa. Entonces, ¿habrá gente desde afuera mirando esto que diga, ¿cómo es posible que esto esté pasando en Chile? Sí, nosotros estamos en contacto con una ONG ¿Ya? que trata específicamente el tema de estas grandes agroindustrias, específicamente de cerdo. Estamos en contacto para ver, vamos a hacer un documental frente a esto y mostrar a nivel nacional qué es lo que realmente ocurre en Freirina y a nivel mundial. Porque recordemos que en Inglaterra no está permitido tener estas grandes empresas de cerdo, y lo que hay en Europa y los Países más bajos se permiten hasta 20.000 cabezas de ganado. Y aquí No más tenemos que eso. 800.000 Y aquí tenemos el total. Y en este momento ya tenemos 219.000, el último informe que entregó el SAC. Y frente a eso también tenemos una desconfianza con estas institucionalidades del SAC, que también en una cierta forma no sabemos cómo está trabajando, si los informes son reales. Claro. Hay una desconfianza tremenda frente a esta institucionalidad, frente al gobierno, frente a la empresa. ¿Qué pasa con la figura del alcalde, considerando que hubo elecciones municipales hace muy poco y se generó un cambio allí? Sí, bueno, se hizo un cambio. Nosotros, frente a eso, nosotros siempre hemos mantenido el margen de, entre comillas, de los politiqueros, ¿Ya? porque nosotros estamos claros que en un movimiento social se hace política, política de base, política real.
pero frente a ellos nosotros tratamos de comunidad frente a autoridad. No hay un interlocutor como un diputado o un senador, no. Perfecto. Frente a frente. Porque aquí los problemas los tenemos nosotros, no lo tienen ellos. Los diputados siempre van a candidatearse en las regiones y la verdad que nunca viven en la región. Ni siquiera saben el trasfondo de las comunidades que tienen problemas. Así que frente a eso nosotros no tenemos locutores válidos frente a esto. Ni siquiera el alcalde de la comuna, que hoy en día aún sigue siendo el señor Roberto Brusone. Bueno, estamos claros que lo que ocurrió con él, que tenía un conflicto económico tiene un afiatamiento económico con AgroSuper, y nosotros mantenemos al margen a ese señor que nunca entregó la cara tampoco a la comunidad ni la respaldó. Y bueno, nosotros nos elegimos por nuestras bases, que son las asambleas, la comunidad, y frente a eso es una gran trinchera que tenemos nosotros, y es nuestro gran pilar, el pilar fundamental frente a eso, que son las asambleas, la gente, el pueblo, y la confianza que tenemos en ellos y la confianza que ellos nos tienen hacia nosotros. Andrea, porque entiendo perfectamente el nivel de desconfianza que se genera frente a las autoridades en una situación como esta, donde no les dan respuesta o donde les entregan cifras que tampoco hay seguridad de que son 100% verídicas. Claro. Pero, claro, hubo una elección de alcalde, se cambia el alcalde que estaba, o sea, el 6 de diciembre tiene que entrar el nuevo alcalde. ¿Hubo promesa de campaña, por ejemplo, de ese alcalde frente a lo de AgroSuper? La verdad que no. La verdad que... Porque va a tener que meterse en el tema. Obviamente va a tener que meterse en el tema, y la gente ya le dijo que este nuevo alcalde lo sacó la comunidad. Y él tiene que hacerse cargo con los problemas que trae la comunidad. Frente a eso, un alcalde no se puede hacer el loco. O sea, ¿ustedes esperan que sea un aliado en esta lucha? Esperemos quizás que pueda facilitar las cosas. Pero obviamente nosotros también mantenemos una cierta distancia frente a esto, porque ya tenemos la experiencia, la mala experiencia de haber creído en estos políticos y no haber respondido a la comunidad. 25 de noviembre se cumple este plazo. El 25 de noviembre se cumple el plazo fatal de esta empresa, como siempre le hemos dicho. Y bueno, a esperar qué es lo que decide la Asamblea, y a esperar que ojalá que el gobierno antes del 25 dé la cara a la comunidad y dé respuesta a lo que quiere la comunidad. Porque no podemos esperar hasta el 28 de noviembre vivir más con esta empresa, con estos malos olores, más que se viene el verano lleno de mosca. Ahora Freirina es un hervidero de mosca. No se puede vivir, no se puede tomar un té tranquilo, hay que estar corriéndola. Lo que ocurre en la sexta región, vuelvo a recalcar, porque ellos están padeciendo muchos años atrás lo mismo que nosotros. ¿Cuánto cuesta tener una vida digna? Andrea, te quiero agradecer enormemente por estar junto a nosotros, por ilustrarnos muy hábilmente de todo lo que implica la situación hoy día en Freirina y entender cuáles son los costos del progreso que a veces se disfrazan de otra manera. Te quiero hacer entrega de este libro que se llama Mujeres que Viajan. Siempre son los libros que nos entrega la gente de Feria Chilena del Libro, que es también nuestro partner en esto de mesa de diálogo, para de alguna manera también elogiar a nuestros invitados. 15 crónicas frente a las aventuras que marcaron sus vidas. Tengo claro que esta aventura de Freirina contra AgroSuper va a marcar la tuya, Andrea, así que muchas gracias. Ojalá que lo disfrutes. Sí, claro. No que seas sí. chancho, apoya a Freirina, dice la polera de Andrea. Mi polera. Ahí está. Ojalá que nos apoyen, así que lo único que nos queda decir, fuerza Freirina, y vamos a salir adelante con unidad y convicción, y ojalá que todos los otros movimientos nos apoyen frente al 25 de noviembre, que es el plazo fatal de AgroSuper. Están pidiendo la mano de vuelta. Andrea, gracias por estar junto a nosotros. Muchas y ojalá gracias. que tengan un buen resultado y que podamos nuevamente juntarnos a conversar en esta mesa de diálogo, contando lo que fue, lo que pasó y no lo que se está viviendo todavía. Ojalá que sea con alegría. Sí, pues. Gracias a ustedes también por acompañarnos, por interiorizarse de lo que ha pasado en Freirina, lo que hemos querido hacer en esta mesa de diálogo. Y por supuesto dejarles invitados para que nos acompañen en la próxima. Buenas noches.